Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Todos sean bienvenidos. Bueno, vamos a continuar desarrollando el video número 5 de la semana 4. Vamos a estar viendo ahora las variables esenciales para soldador calificado con proceso SMAO. El proceso de uso más comercial en el mercado, el proceso con mayor alcance, ¿cierto? Algunos están pensando desplazarlo, pero es un proceso muy importante dentro de la industria, el proceso de electrodo revestido. Así que vamos a ir al código en este momento. Estamos en la sección 9 de ASME. Aún vamos a seguir detallando y desarrollando las tablas que tienen que ver con variables esenciales. El código 9 de ASME, como usted bien lo sabe, es un código de referencias para la calificación de soldadores, de procedimientos de soldadura. Este código es un código de referencias en donde nos da información que satisface los requerimientos de los códigos de construcción. En este video vamos a estar viendo la tabla QW353. Si tú eres soldador calificado en proceso SMAO y quisieras conocer sobre qué variables estás limitado o en qué consiste el alcance de tu calificación, te invito a que vengas a la página 130 del Código ASME sección 9, edición 2019, y puedas conocer información relevante para tus competencias. Si eres inspector, supervisor, capataz, encargado, ingeniero, bueno, este video de comentarios te va a venir muy bien. Nosotros en la agencia de asesoramiento, algunos de los videos que están en la academia, en los cursos de 5 semanas, solemos compartirlos con el público para promover la adquisición de competencias. Bien, vamos a desarrollar entonces la tabla QW353 y aquí tenemos las siglas que dan como resultado la palabra técnica SMAO. Sería la S de Shelded, Metal, Arc, aquí, Arc, de arco, Welding, ¿ok? SMAO, variables esenciales para el soldador. Estamos en el artículo 3, ¿ok? Que tiene que ver con calificación de habilidad de soldar. En el parágrafo, en la parte lateral izquierda, ¿no es cierto? O lateral de tu pantalla izquierda, pero si nos damos la vuelta sería la parte contraria, pero la parte izquierda de la pantalla, el parágrafo solamente contempla 4 variables esenciales para el proceso SMAO. En el proceso Oxyfuel Gas Welding encontramos 5 variables esenciales. Eso está en el video número 4 de la semana 4. Pero en el proceso SMAO tenemos básicamente las siguientes variables. Hay variables esenciales para junta, que tiene que ver con la eliminación o quitar el backing de respaldo, ¿no es cierto? Es una variable esencial para un soldador que calificó en una junta en ranura en donde hay un back, en este caso de respaldo, que bien podría ser un backing metálico, es decir, una chapa de ciertas características químicas, mecánicas y en relación al espesor también, ASME 9 lo trata, pero también podría ser considerado un pase de soldadura, sería un back weld, ¿ok? Está limitado al back weld, es decir, si está calificado con una soldadura de respaldo, ¿no es cierto? Un back weld, pues su limitante sería que él no puede hacer soldaduras de penetración completa, porque precisamente el backing define, ¿no es cierto?, la habilidad de este soldador que solo puede hacer soldaduras con un backing metálico o en este caso un back weld de soldadura. Eso está en QW402.4, suprimir o quitar el backing sobre el cual él está calificado. QW403, relación al metal base, nos habla en QW403.16 un cambio en el diámetro de la tubería y en QW403.18 un cambio en el P-number, en el acero, ¿cierto?
La otra variable esencial para el proceso SMAO para soldadores calificados con este proceso manual sería QW404, donde tiene que ver con filler metal o metales de aporte. Hay dos variables. 404, QW404.15, un cambio en el número F del metal de aporte, el F number, y el QW404.30, un cambio en la tasa o en el espesor de la tasa de soldadura depositada. ¿Ok? Y por último tenemos la variable esencial en 405 que tiene que ver con posiciones, en donde en 405.1 es la adición de una posición sobre la cual no está calificado, y en QW405.3 vemos un cambio si es hacia arriba, uphill, o si es hacia abajo, downhill. Es decir, si calificó en una progresión ascendente, no se le puede persuadir o exigir que haga la soldadura en una progresión descendente, porque es un cambio en la progresión sobre la cual él está calificado. Así que un cambio de downhill a uphill, hacia arriba, o un cambio de uphill hacia downhill es variable esencial para el soldador en este proceso. Vamos a desarrollar, ya sabes, aquí está el parágrafo y a este lado está el resumen de variables. Brief of variables, ¿ok? Este es el resumen de variables. Vamos primeramente a conocer en qué consiste la variable esencial dada para la junta en QW402.4, ¿ok? QW402.4. Lo tenemos aquí, QW402.4, y nos dice lo siguiente. La supresión del respaldo en single weld o en una sola soldadura, ¿no es cierto? La supresión del respaldo, es decir, quitar el respaldo en la junta en una aplicación de un solo pase de soldadura, single weld o una sola soldadura, en soldaduras de ranura, ¿no es cierto? Las soldaduras de ranura, de doble soldadura, son consideradas soldaduras con respaldo. Vamos a ver esta interpretación. Nos dice que es variable esencial la supresión, quitar el respaldo en un solo pase en una unión de soldadura, es decir, single welded, ¿ok? Una sola soldadura. La supresión del respaldo en una sola soldadura en soldaduras de ranura es variable esencial. Quitar el respaldo en un pase, ¿no es cierto?, en donde en un solo pase va a definir la condición, en este caso, si tiene backing sobre el cual se ha calificado, va a definir la adherencia, la fusión completa, el dominio de la técnica para fundir los bordes adyacentes de los dos especímenes del cupón de prueba y el backing. Él define su habilidad, pero si le quitas, ¿no es cierto?, el backing en soldaduras single welded o en una sola soldadura, en una junta de ranura, es variable esencial porque ese soldador, al no tener el backing sobre el cual está calificado, no te va a garantizar una junta en un solo pase de penetración completa, ¿ok? Esa es la limitante. Y dice también que las soldaduras de ranura, en juntas de ranura, de doble soldadura, es decir, suelda por esta cara, ¿no es cierto? Y va luego por la cara posterior, doble soldadura, son considerados como soldaduras de respaldo. Por eso les comentaba que o bien puede ser una soldadura con respaldo metálico o bien puede ser una soldadura con respaldo de soldadura, un back weld, ¿ok? Vamos a regresar ahora a la página 130 para seguir desarrollando esta tabla. Solamente hay una variable. La única variable esencial en este proceso para el soldador en relación a junta no es la ranura, no es tanto los grados de bisel de la ranura o la separación, que obviamente está limitado en la WPS, sino que básicamente su variable está limitada a soldar con backing. Le quitas el backing, ¿no es cierto? Es una variable esencial. Ese soldador no te va a garantizar una unión en un solo pase de soldadura de penetración completa con fusión completa. Ahora vamos a ver en QW403
que hay dos variables. La primera es QW403.16. Y lo primero que aquí va a resaltar es lo siguiente. QW403.16. ¿Ok? Aquí está. Vamos a interpretar toda esta información, no te preocupes. W403.16 está la variable esencial en relación al metal base, ¿ok? Un cambio de un metal base, de acuerdo al número P, ¿no es cierto? Ahora vamos a desarrollarlo. En este caso, esta variable en el metal base dice QW403.16 dice que es variable esencial para el soldador un cambio en el diámetro de la tubería, ¿ok? Un cambio en el diámetro de la tubería es una variable esencial para el soldador. Ahora, más allá esto del rango calificado que se puede ver en QW452, excepto que se permita lo contrario en QW303.1, QW303.2, QW381.2 nota C o QW382.1 nota F, ¿ok? Es variable esencial un cambio en el diámetro de la tubería, más allá del rango calificado en QW452. Vamos a suponer, porque esto es más perjudicial en diámetros pequeños, ¿ok? Si un soldador calificó en un diámetro de 6 pulgadas, ¿no es cierto? Lo va a tener bien complicado hacerte una soldadura sana, con la habilidad que tiene en un diámetro menor. Puede ser, qué sé yo, de 3 pulgadas, 3 puntos y pico, 2 pulgadas, lo va a tener complicado, porque según el código de referencia SASMEN 400 QW 403.16 nos dice, empezando nomás, que el diámetro, un cambio en el diámetro es una variable esencial. Luego vamos a ver las tablas QW452 y las otras que están aquí a las cuales hace referencia QW403.16. Pero sigue desarrollando el tema de variables en el tema de metal base. Es variable esencial para la soldadura de tubo a tubo. Un aumento o disminución mayor del 10% del diámetro del tubo especificado. Un aumento o una disminución mayor al 10% del diámetro es una variable esencial para el soldador, en este caso para la soldadura, obviamente para el soldador también, sea sobre el 10% o bajo el 10% o más del 10% es una variable esencial para el soldador, ¿no es cierto? Ahora, hay dos notas y vamos a ver estas notas porque está relacionado con el QW403.16 de metal base y estamos viendo el tema de los diámetros. La nota A dice lo siguiente, para una soldadura de ranura en groove que une una boquilla de ajuste o ramificación, es decir, tenemos un pipe y sale, vamos a decir como aquí en Perú, una mecha o un punto o una ramificación, sale de esa troncal, de esa tubería, ¿no es cierto? Con la preparación de la soldadura en la boquilla o rama, o sea, la junta de la boquilla o de la ramificación tiene un diseño de unión, tiene también un groove, una ranura. El rango calificado de la tabla 452.3 deberá basarse en la boquilla o en el tubo de derivación en relación al diámetro externo. Esa variable esencial que tiene que ver con que si la boquilla o la ramificación que va a salir de un spool, de una troncal, ¿no es cierto? Va a tener que tener considerado en su preparación de la boquilla o de la rama que el rango sobre el cual está calificado está en la tabla QW452.3 y ese criterio de QW452.3 que vamos a ver se tiene que basar en la boquilla o en el tubo de derivación, no en la tubería troncal, sino en la tubería o en esa boquilla que va a salir. Y esto en base al diámetro externo, al diámetro externo. Y la nota B, que está aquí, lo acaba de pintar de azul, dice que para una soldadura de ranura que une una boquilla de inserción o ramificación con la preparación de la soldadura en la carcasa de la cabeza o la tubería ejecutada,
El rango de calificación de la tabla QW 452.3 deberá basarse en la carcasa, en la cabeza o a la tubería de diámetro exterior. Vuelvo a repetir lo que el código ASME dice en la nota B en QW 403.16, variable esencial de acuerdo a la tubería y su diámetro, es que para soldaduras de ranura en groove que van a unir boquillas de inserción o ramificación en donde la preparación de la soldadura en la carcasa, cabeza o tubería ejecutada, el rango para que sea calificado debe basarse en la tabla QW 402.3, debe basarse en la carcasa, es decir, en las condiciones de la carcasa, la cabeza o la tubería del diámetro. Estamos hablando de un diámetro de un pipe y en este caso en la nota B de una carcasa o de la cabeza, el caps o el cabezal o la tubería de diámetro exterior, ¿ok? En ello debe basarse. Ahora vamos a ver, pues, a fin de poder tener la información clara, vamos a ir a esos QW. Y estamos en la página, en este momento, para no perderlo, estamos en la página 137 porque luego vamos a volver, vamos a desarrollar esto y luego vamos a quedar volviendo a este punto. Vamos a QW 452. Aquí hay una tabla en QW 452. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que hemos visto en los videos anteriores, de qué manera está regulado, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a regresar a la página 130 y nos estamos yendo a la página 400, o mejor dicho, a la variable esencial 403.16, que está aquí, y lo que hemos visto tiene que ver, sí, con QW 452, simple, sin notas. Entonces vamos para allá. QW 452. Y sería QW 452.1, ¿ok? Para poder determinar. Y lo que nos dice aquí en QW 452 es lo siguiente, estamos aquí arriba. Calificación de desempeño, los límites de espesores para especímenes de prueba. Es decir, definiendo en la WPS el espesor, ¿no es cierto?, de los especímenes, esta tabla va a desarrollar en base a espesor también de soldadura, ¿ok? Esta tabla ya la hemos visto, sin embargo, es variable esencial por lo que estamos viendo en QW 403.16, el cambio de los diámetros, el cambio mayor al 10%, ya sea mayor o menor, en el diámetro de la tubería es una variable esencial para el soldador, ¿ok? Así que vamos a regresar ahora a la página 137 para ver los otros QW que nos está citando. Tenemos el QW 303.1. Vamos para allá. El 303.1 nos va a decir lo siguiente. Estamos aquí. QW 303.1. Generalidades de soldaduras de ranura. Los soldadores y operadores de soldadura que pasan las pruebas requeridas para soldaduras de ranura en las posiciones de prueba, las cuales están en la tabla QW 461.9, deben ser calificados para las posiciones de ranura. ¿Okay? Las soldaduras, vamos aquí, por puntos en uniones ranuradas o soldaduras con filete y soldaduras de filete se van a mostrar en la tabla QW 461.1 y además de esto, los soldadores u operadores en soldadura que pasan las pruebas de requeridas para soldaduras de ranura también deben ser calificados para hacer soldaduras de filete en todos los espesores y diámetros de tuberías de cualquier tamaño, siempre dentro de los límites de las variables esenciales para soldadura en QW 350, QW 360 y soldaduras por puntos en las uniones que se van a soldar con ranuras o con filetes que están limitadas en la tabla QW 461.9 según corresponda. Hay muchas tablas aquí sobre las cuales tenemos que desarrollar este criterio, pero básicamente lo que nos está hablando en la parte inicial en relación a las soldaduras de ranura es que los soldadores están limitados a las posiciones, ¿ok? A las posiciones. Eso es importante entenderlo para poder comprender también que está dentro de la posición
también está implícito, ¿no es cierto?, el diámetro de la tubería. O sea, es una limitante en su variable esencial, en este caso, la posición, pero también está sujeto el diámetro de la tubería. Y como hemos visto en la tabla anterior, también está sujeto la tasa de aportación o el volumen de metal de soldadura depositado. En este caso, las soldaduras por puntos o uniones en soldaduras ranuradas habla que un soldador que califica en una posición X en ranura también debe calificar, ¿no es cierto?, en la posición X en filete. Por lo general, soldador que califica en 3G, por ejemplo, está calificado también para soldar en 3F, pero se habla de que se deben dar unas pruebas, unas muestras. Vamos a anotar esta página es la 127, porque vamos a ir a ver unas tablas, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla QW461.9 y aquí están las posiciones, ¿verdad? QW461.9 y nos muestra esta tabla calificación de rendimiento, limitaciones de posición y diámetro dentro de las limitantes del QW403, en donde están las variables esenciales que estamos en este momento observando. Esta tabla es importante porque nos va a mostrar tanto en plancha o en ranura cómo es que están delineadas las variables esenciales tanto para posición, tanto para espesor de chapa o de tubería, así también como los límites, ¿verdad?, para estos diámetros que se especifican en esta tabla. Esta es la página 247, hemos venido desde la página 127 para poder aquí interpretar, ¿no es cierto?, a grandes rasgos las limitantes en esta variable esencial que se relaciona en posición con espesor de chapa y diámetro también de la tubería, ¿no es cierto? Vemos aquí, por ejemplo, en el ensayo de calificación está contemplado chapas o ranuras, ¿no es cierto? Placas, plates o platos, como se traduciría en soldaduras de ranura, ¿ok? Aquí arriba, plates groove, sería la posición 1G en plate o placa y tubería de más de 24 pulgadas, 610 milímetros de diámetro exterior. Está calificado en 1G, en 1F, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, tubos iguales o menores a 24 pulgadas también de diámetro exterior. O sea, vendría a ser el mismo criterio, en posición plana, ¿no? Y en plancha o en placa o en plato y tubería va a seguir siendo F. Él está limitado en la posición en la que calificó, sea de placa, ¿no es cierto?, a tubería o tubería solamente o placa y tubería, él siempre va a estar limitado en la nota, en la posición plano, en la posición F. Aquí una nota 3, vamos a ver la nota 3, no deberíamos estar interpretando esta tabla, pero lo hacemos para que tengas referencia, ya que hemos venido aquí porque el código así nos lo ha puesto, tenemos que verlo. La nota 3 está aquí, tubos de 2 pulgadas con 7 octavos o 73 milímetros de diámetro exterior y más. Esto está en el artículo 4, ¿ok? No lo vamos a interpretar porque no es parte del curso, pero tú tienes la norma y si quisieras que profundizáramos en algún aspecto, lo podemos hacer en un Zoom, ¿ok? Lo podemos en Zoom, pero no forma parte del curso. Otro ítem que aquí nos cita, por ejemplo, es el QW350. Y el QW350 nos va a mostrar las limitantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los procesos. De aquí hemos partido, ¿ok? Aquí estamos en el proceso SMAO. Pero había más información. Vamos a regresar a la página 27 porque también nos muestra aquí, ¿no es cierto?, el QW461.9 que ya lo hemos visto, en donde están las posiciones de calificación en placas con ranura, en placas con filete, en placas con ranura, perdón, en tuberías con ranura y en tuberías con filete. Así que esta tabla nos indica las variables esenciales dentro de un contexto de posición, espesor, ¿no es cierto?, y diámetro de la tubería. El otro ítem, que es una variable esencial también para filler metal, estamos en QW403,
el metal base 403 es el punto 18, el QW 403.18, un cambio en el metal base, es una variable esencial para el soldador, un cambio en el número P del acero, y el QW 403.18, y vamos a llegar allí en este momento. Aquí lo tenemos, por ejemplo, y dice lo siguiente en relación a esta variable. Es variable esencial un cambio de un número P a cualquier otro número P, o para un metal base no incluido en la tabla QW422, excepto, hay una salvedad, por lo permitido en QW423 y QW420. Pero básicamente es una variable esencial cambiarle al soldador los materiales bases sobre los cuales él ya estaba calificado. Luego vamos a ver esos aspectos en QW423 y 420. Para soldadura de tubo a tubo, el siguiente criterio. Es variable esencial un cambio en el número P o número A del material analizado químico depositado a la placa o a los tubos, si el metal de revestimiento es parte de la soldadura. Es decir, que es variable esencial cambiar el análisis químico del metal de soldadura depositado en tuberías, así como que también es variable esencial un cambio en el número P del metal base, ¿no es cierto? A-number y P-number, hay que considerar ello. Ahora, esto de la number va a aplicar al análisis químico del metal de soldadura depositado, ya sea en placa o en tubo, siempre y cuando el material del revestimiento, ¿no es cierto?, es parte de la soldadura, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro, y de esta manera hemos visto las variables esenciales del metal base en QW403.16 y punto 18. Ahora vamos a ver, vamos a la página 130, otras variables esenciales que tienen que ver ahora con el metal de aporte, el metal de soldadura que se va a emplear. Hay dos variables esenciales, QW404.15, un cambio en el F-number, y QW404.30, un cambio en el espesor de material de soldadura depositado. Vamos a ver primeramente la primera variable, el QW404.15, a ver qué nos dice, y está aquí, 404.15, ¿ok? Lo tenemos acá. ¿Qué dice? Un cambio de un número F dados en la tabla QW432 a cualquier otro F-number o a cualquier otro metal de aporte, excepto según lo permitido en QW433. Hay una permisibilidad en ese sentido. ¿Okay? Así que primero vamos a ver la tabla de F-number. ¿Okay? Vamos a ver la tabla de F-number para tener un alcance en este momento. QW432, y aquí está pues la tabla QW432 donde nos muestran todos los electrodos dentro del grupo F, ¿no es cierto? O el F-number al cual pertenecen. Desde el F-number 1 hasta el F-number 6, pasando por las especificaciones SFA 5.1, 5.4, 5.5, 5.4, 5.2, punto 9, punto 17, punto 18 y punto 20, en donde sería el punto 20 el proceso FluxCore, todos estos aceros, o perdón, todos estos metales base, ¿no es cierto?, con su especificación aquí declarada, pertenecen a aceros o se usan en aceros al carbono y de baja aleación, ¿ok? Los phase number que estamos viendo aquí. Luego tenemos la continuidad, ¿no es cierto?, para los F-number 6, SFA 5.22, 5.23, 25, 26, 28, 29, 30 y 36. Se extiende la lista y también son para ser utilizados en aceros al carbono y de baja aleación. Aquí, en estos diferentes SFA, están implícitos también los procesos, ¿ok? Los procesos. Luego, desde el F-number 21, es para aluminio y aluminio aleado. Las especificaciones aquí varían. F-number 5, perdón, F-number 21 SFA 5.3, 5.10. Tenemos aquí, continúa, así es, hasta el F-number 22 con especificaciones SFA 5.10. Continúa. F-number 23 también son para aluminio. Aquí están los metales de aporte, por ejemplo, para GTAO.
Continúa hasta LF number 26 SFA 5.10 con la clasificación de electrodo en AWS, el R-C355.0, que sería la clasificación del metal de aporte. R-C355.0. Los F-number 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 con las especificaciones de metal de aporte SFA 5.6, 7, 7, 6, 30, 8, 6, 7 y 6 son para metales no ferrosos, cobre y cobre aleado, ¿ok? Aquí está la continuidad. Y de esa manera nos damos cuenta de qué forma es que el número F define por su usabilidad, ¿no es cierto?, los metales de aporte que se van a utilizar. Y el otro ítem en donde tenemos una variable esencial es el 404, ¿no es cierto?, punto 30. Y vamos a ir allá para ver en qué consiste esta variable, QW404.30. Y lo vamos a encontrar y está aquí. Lo tenemos aquí, QW404.30, estamos acá. ¿Qué es lo que nos dice respecto a esa variable esencial para el metal de aporte? QW404.30 nos dice que un cambio en el espesor del metal de soldadura depositado, el volumen, más allá de lo calificado de acuerdo con QW451, esto para calificación del procedimiento, o QW452 para la calificación de desempeño, un cambio es una variable esencial, salvo que se permita lo contrario en QW303.1 y QW303.2. Hay una salvedad, salvo esto, pero de lo contrario, un cambio en el espesor de material de soldadura depositado, calificado, es una variable esencial. Luego dice en la parte final que un soldador o cuando un soldador está calificado mediante examen volumétrico, el espesor que se indica en la tabla 452.1 nota B también deberá ser considerado. ¿Ok? De esta manera hemos visto la otra variable esencial para metal de aporte que está en QW404.30. Ahora vamos a regresar a la misma tabla para verlo relacionado ahora con la variable esencial en relación a las posiciones. Aquí dice que es variable esencial en 405.1 la adición de una posición sobre la cual él no está calificado. Puede ser que calificó en 2G, pero ahora se pretende que suelde en 4G. Eso es una adición, se le está aumentando una posición sobre la cual él no tiene competencia, por lo tanto va a ser una variable esencial. Y la otra variable esencial está en QW404.3, donde como vimos es variable esencial haberse calificado de arriba hacia abajo y ahora te dicen que sueldes de abajo hacia arriba, es una variable esencial o viceversa. QW405.1, vamos a ver qué es lo primero que nos tiene que decir. Y dice lo siguiente en posiciones. Es variable esencial la adición de otras posiciones de soldadura a los que ya está calificado el soldador. Y nos envía a ver alguna figura como la QW120, 130, 203 y 303. Vamos a la 120, QW120, ¿ok? Y aquí nos va a hablar respecto a soldadura en lo que es posición. Y aquí habla de posición de pruebas para soldaduras de ranura, ¿no es cierto? Las soldaduras de ranura pueden hacerse en cupones de prueba orientados en cualquiera de las posiciones de la figura QW461.3 o QW461.4. ¿Cuáles son esas figuras? Vamos para allá y lo vamos a ver. Y aquí las tenemos, las posiciones típicas para calificación de soldador. Ojo, en estas posiciones no se contemplan los criterios de las posiciones especiales, en donde una variación, ¿no es cierto?, de 15 o igual a grados de la parte vertical o más 5 o igual a 5 en la parte de los grados de la posición, se consideran especiales. Aquí las posiciones están fijas, las posiciones aquí no tienen ni orientación ni rotación, están en posiciones claras, en posiciones establecidas. Para placa 1G, 2G, 3G, 4G y para pipe 1G, 2G, 5G y 6G, en donde 6G representa
el dominio de todas las posiciones por parte de ese soldador. Y la otra parte, que es QW405.3, en donde también hay variable esencial en relación a la posición, dice lo siguiente, 405.3, ¿verdad? Y está aquí. Y nos dice lo siguiente, un cambio de descendente a ascendente, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, en la progresión especificada para cada cualquier pasada de una soldadura vertical, excepto que la cubierta o la pasada de baño, ¿no es cierto?, pueda ser hacia arriba o hacia abajo. Es decir, si se calificó el soldador, ¿no es cierto?, en una progresión en descendente, él está limitado a hacer soldaduras en progresiones descendentes. Si calificó en progresión ascendente, él está calificado en progresiones ascendentes. Pero aquí añade algo muy interesante, excepto, hay una excepción, que la cubierta, ¿no es cierto?, o la pasada de baño, es un pase, vamos a decir, después del pase raíz por la cara externa, porque el otro lado es en la penetración, pero ese pase o cubierta en baño, o ese baño de pasada de cubierta, puede hacerse si es hacia arriba o hacia abajo, eso no implica ninguna variable esencial. Pero sí, la variable esencial aplica en el pase oficial, en donde se va a hacer la unión, ¿no es cierto?, en este caso del componente, donde se contempla la cara externa de la raíz al otro lado. Pero después de ese pase, ¿no es cierto?, ese pase, ese baño, ¿no es cierto?, esa pasada de baño que se va a hacer para reforzar la raíz por la cara externa, ¿no es cierto?, en la parte que está convexa, puede hacerse hacia arriba o hacia abajo, no hay ningún problema. Pero dice algo más, el pase de raíz también se puede ejecutar hacia arriba o hacia abajo, cuando se elimine el pase de raíz para soldar los metales base de la preparación para soldar en el segundo lado. Es decir, se hizo una soldadura por la parte externa, ¿no es cierto?, pero por la parte de atrás se va a hacer otra pasada, ¿no es cierto? Se tiene que eliminar ese pase de raíz que se pudo haber hecho, ¿no es cierto?, en progresión ascendente en descendente, porque es parte de la preparación para soldar por el segundo lado. Así que aquí hay variable esencial en cuanto a la progresión, pero hay un margen de criterio como para que nosotros podamos aplicarlo en la práctica, ¿ok? En la práctica. Eso fue QW405.3. Hasta este momento, entonces, ha quedado prácticamente interpretado las variables esenciales para soldador, que son, en juntas, no quitarle el backing. Si calificó en backing, no lo quites porque va a ser variable esencial para él. En metales base, cuidado con el diámetro, no puede ser mayor a 10 milímetros, 10% del diámetro, o no puede ser mayor al 10% menor del diámetro. El diámetro está regulado. Ni más del 10% puede alterarse, ni menos del 10% puede alterarse en relación al diámetro. Y la otra variable esencial en relación al metal base es el cambio penamber, es el cambio de aceros de un penamber a otro penamber, es una variable esencial. La cuarta variable esencial, o la tercera, mejor dicho, la 404, que tiene que ver con metales de aporte, es variable esencial en 404.15 el cambio de un número F, ¿no es cierto?, y también es variable esencial en QW404.30 la tasa de aportación calificada con el proceso, es variable esencial. Y por último, QW405, donde tiene que ver con las posiciones, en donde la adición de una posición sobre la cual no está calificado es una variable esencial. Y también es variable esencial la progresión de soldadura, si es de abajo hacia arriba o si de arriba hacia abajo. ¿Ok? Hasta aquí el video de comentario número 5 en relación a la semana 4 y hemos visto pues la interpretación de las variables esenciales en proceso de soldadura SMAO. Seguimos para adelante en el siguiente video.